viendo este video. Mi nombre es Eder Garcés. Mi nombre es Neide Juárez, somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba. Vamos a hablar sobre los inodos en un sistema de gestión de ficheros o de archivos basados en Linux. ¿Qué es un inodo? Un inodo es una estructura de datos propias de los sistemas de archivos tradicionales de Unix. Un inodo almacena toda la información sobre un archivo regular, directorio u otro objeto del sistema de archivos, excepto su nombre y su contenido. Estructura de un inodo. El inodo contiene la información necesaria para que el proceso pueda acceder al archivo. Esta información incluye propietario, derechos de acceso, tamaño, localización en el sistema de archivos, etc. La lista de inodos se encuentra situada en los bloques que hay a continuación del superbloque. Durante el proceso de arranque del sistema, el kernel lee la lista de inodos y carga una copia de memoria conocida como tabla de inodos o caché de inodos. Campos en que se compone un nodo en disco. Como primero tenemos el identificador del proceso del archivo. La posición se divide entre los propietarios individuales y un grupo de propietarios y define el conjunto de usuarios que tienen derecho de acceso al archivo. El superusuario tiene derecho de acceso a todos los archivos del sistema. Como segundo tenemos el tipo de archivo. Los archivos pueden ser ordinarios de datos, regulares, directorios especiales de dispositivos, como el modo carácter o el modo bloque, y tuberías, o más bien conocida, pies. Como tercero tenemos el tipo de acceso al archivo. El sistema protege los archivos estableciendo 3 niveles de permiso. El permiso de propietario, del grupo de usuarios al que pertenece el propietario y el resto de los usuarios, y cada usuario puede tener inhabilitado o habilitado los derechos de lectura, escritura y ejecución. Como cuarto, también tenemos los tiempos de acceso al archivo. Estos campos dan información sobre la fecha de la última modificación del archivo, la última vez que se accedió a él, día y la hora, y la última vez que se modificó los datos de su inodo. También tenemos el número de enlace, de nombre, de archivo, es decir, el número del enlace del nombre de cada archivo. Representa el total de los nombres que el archivo tiene en jerarquía de los directorios. Seguido tenemos las entradas para los bloques de dirección de entrada del archivo. Si bien los usuarios tratan los datos del archivo como si fueran una secuencia de bytes continuos, el kernel puede almacenarlos en bloques que no tienen por qué ser contiguos. En los bloques de dirección es donde se especifican los bloques del disco que contienen los datos del archivo. Y tenemos también el tamaño del archivo. Los bytes de un archivo pueden direccionar indicando un desplazamiento del byte más incrementado en la unidad. Siguiendo con la estructura de un inodo, hay que tener en cuenta que tenemos que especificar el nombre del archivo. No queda especificado en el inodo. En los archivos de tipo directorio, donde cada nombre se le asocia a un inodo correspondiente. También hay que indicar la diferencia entre escribir el contenido de un inodo en el disco y escribir el contenido del archivo. El contenido del archivo, en este caso sus datos, cambian solo cuando se escribe en él. El contenido de un inodo cambia cuando se modifican los datos del archivo o la situación administrativa del mismo. En este caso, el propietario, los permisos y los enlaces. La tabla de inodos
contiene en memoria la misma información que la lista de inodos y además de la siguiente información adicional: descriptor del inodo. Estado de inodo, ¿qué indica? Si el inodo está bloqueado, aquí tenemos una prevención de acceso al inodo. Si hay algún proceso esperando que el inodo quede bloqueado, la bandera de petición de aviso por este inodo. Si la copia del inodo que hay en memoria difiere de la que hay en el disco, la bandera de discrepancia entre inodo y memoria de disco. Si la copia de los datos que hay del archivo en memoria difiere de los datos que hay en el disco, aquí tenemos un caso de la escritura del archivo a través de un buffer caché. Si el archivo es un punto de montaje. El número de dispositivo lógico del sistema de archivos que contiene el archivo. El número de inodo, como en muchos casos, los inodos se almacenan en el disco de un array lineal. Al cargarlo en memoria, el kernel le asigna un número en función de su posición en el array, mientras que el inodo en el disco no necesita esa información. Punteros a otros inodos. En la memoria, el kernel enlaza los inodos sobre una lista hash, sobre la lista de los inodos libre. Las claves de acceso a la lista hash nos dan el número del dispositivo lógico del inodo y el número de inodo. Un contador de referencia es aquel que indica el número de copias del inodo que están activas. Por ejemplo, por qué el archivo está abierto en varios procesos. Su uso es muy variado. Instancias activas de un archivo. Activa la solicitud de un proceso libres cuando tiene valor 0. Un buffer está libre cuando no está bloqueado. Como hemos podido comprobar, la información almacenada en los descriptores de los inodos en memoria es muy similar en estructura a la información almacenada de los buffers. Gestión del buffer caché. Dentro de ellos tenemos la estructura del descriptor en los inodos en memoria es similar a la estructura del descriptor de los buffers en caché. Gestión y manejo de los inodos es similar a la gestión y manejo de los buffers en buffer caché. La diferencia entre la gestión de los inodos y de los buffers caché es la cuenta de referencia, contador LRU, la guía de la política de reemplazo de buffers. Operaciones con inodos. iHead obtiene un inodo leído en el disco a través del buffer caché. ibut libera el inodo. bmap fija parámetros del kernel para acceder a un archivo. Namer convierte el nombre de un archivo inodo utilizando los algoritmos iHead, ibut y bmap. Traslada un pathname a un número de inodo. alloc y free asignan y liberan bloques de disco para los archivos. iLock e iFree asignan y liberan los inodos para los archivos. Aquí mostramos una tabla donde muestra todas las herramientas que se utilizaron para las operaciones con inodos, donde funciona cada una. Tabla de direcciones del bloque de un inodo. En este ejemplo de Unix System 5, los inodos tienen una tabla de direcciones con 3 entradas, las 10 entradas marcadas como directas en la figura. Contienen direcciones en bloques en los que hay datos del archivo. La entrada marcada como indirecta simple direcciona un bloque de datos que contiene una tabla de direcciones de bloque de datos para acceder a los datos a través de una entrada indirecta. El kernel debe leer el bloque cuya dirección nos indica la entrada indirecta.
y buscar en él la dirección del bloque donde realmente está el dato. Para la continuación, leer el bloque y acceder al dato. La entrada marcada como indirecta doble contiene la dirección de un bloque, cuyas entradas actúan como entradas indirectas simples. La entrada marcada como indirecta triple direcciona un bloque, cuyas entradas son entradas indirectas dobles. El comando de FI. Con el comando de FI nos salen algunos como los cantidad de nodos y nodos libres, etcétera. Sale de esto dentro de la partición de ese SAT1, por ejemplo. Con LSI, aquí nos muestra el documento y su número de inodo. Eso es importante para saber cuándo queremos conocer el número del inodo. Y fin y número de inodo nos va a mostrar la ruta de ese nodo. Y el comando SAT y el archivo, un archivo específico, en este caso un t.xt, nos va a mostrar las características, el tamaño, los bloques, el tipo de fichero que es un número de inodo, número de enlaces, el acceso, permisos, referencia al usuario, cambios que se le han hecho a este archivo.